Buenas tardes, nosotros somos el equipo 11 y hablaremos acerca del tema de las protestas. Nosotros quisimos hablar de este tema ya que nos ha llamado la atención porque a través de los años se ha visto las protestas, pero hoy últimamente se han manifestado muchísimo más, como es el de las feministas, que protestan por una desigualdad o un derecho. También uno fue recientemente en Estados Unidos, que fue mundial, que fue el de George Floyd, que igualmente se protestó por igualdad. Pero nosotros quisimos hablar de este tema, que cómo es las protestas, qué influencia tienen las protestas, qué tipo de protestas hay. Y nosotros vamos a iniciar con qué es una protesta. Una protesta es una desconformidad acerca de un tema social. Se manifiesta como marcha, también puede ser violenta o pacífica, ya depende de qué social estaríamos hablando. Y pasaríamos con mi compañero a hablar más de este tema. Hay dos tipos importantes de protesta, pacífica y violenta. Esta última es un conflicto armado que se da generalmente en la vía pública y altera el orden público. Se da generalmente entre civiles y oficiales de policía. Un acontecimiento reciente de este mismo tipo se dio este 4 de junio de 2020, el cual ocasionó 2 patrullas en llamas, varios heridos y destrozos por toda la ciudad. Por lo contrario, una manifestación pacífica es una táctica de protesta que trata de cambiar la política, sociedad o cultura sin la necesidad de usar la violencia. Un ejemplo de esto puede ser este 8 de marzo que acaba de pasar, el Día Internacional de la Mujer, que sucedió. Las mujeres organizaron un día sin mujeres, esto para combatir la desigualdad y los feminicidios. A continuación seguirá mi compañero César. La importancia de las protestas. Nunca dudes que un pequeño grupo pueda cambiar el mundo. Verdaderamente es el único que lo ha logrado. Palabras de la famosa antropóloga estadounidense Margaret Mead. De hecho, ha sido así. En sus inicios, las protestas o paros masivos han comenzado por un pequeño grupo. Las protestas grandes o pequeñas rompen con la rutina de la automatización que nos impone el capitalismo, empuja contra la subordinación, envía mensajes poderosos a los de arriba, como los políticos, como decirles que votar en elecciones presidenciales no es suficiente, sino que la democracia se hace también en la calle, en los barrios y en las ciudades. Denuncian las injusticias y hacen llamados colectivos a la conciencia, educa, orienta y llama la atención sobre un problema. Puede cambiar la toma de decisiones de los gobernantes y empresarios, como fueron los intentos de proyectos de un gasoducto o un incinerador en Puerto Rico. Las protestas pueden ayudar a minimizar el miedo, debido a que los manifestantes se sienten apoyados mutuamente. No se sienten solos. Las acciones de grupo y solidarias por una causa justa nos pueden hacer conscientes de que no somos islas, sino parte de un todo que nos une nuestros semejantes con la naturaleza y la humanidad. A continuación sigue mi compañero Leo. Mi nombre es Leonardo y yo les hablaré sobre las protestas que cambiaron el mundo. La primera protesta fue sobre los derechos civiles de la población negra. Esto sucedió en el siglo XIX, ya que la población negra seguía sufriendo las consecuencias de la segregación racial. Los negros tenían menos derechos por el color de su piel, no podían acceder a los mismos servicios que los blancos, cobraban menos y no podían votar. Durante la década de 1950 surgieron las primeras protestas a favor de los derechos civiles. La cara más visible de este movimiento fue el reverendo y activista Martin Luther King, que fue asesinado el 4 de abril de 1968 por un supremacista blanco. La segunda fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa marcó un antes y un después en la historia del país y de Europa. Cuando se reunieron los Estados Generales el 5 de mayo de 1789, el pueblo francés ya seguiría sufriendo las consecuencias de una crisis económica grave. La rebelión que siguió solo fue la expresión de la exasperación popular. Tomando el poder, el pueblo asaltó la Bastilla el 14 de julio de 1789, poniendo fin a un régimen despótico. Así se derribó al rey, que fue ejecutado junto a la reina por poco tiempo después. Y la última fue la del mayo del 68 en Francia. Este mes de mayo de 1968 no es solo una marcha, sino el símbolo de una cadena de manifestaciones de mayor a menor
violencia que se llevaron a cabo en Francia entre el 22 de marzo y el 27 de mayo de 1968. Al principio solo fue a nivel universitario, la crisis se amplía luego a nivel de la sociedad en general y luego al ámbito político. La mayor parte de los manifestantes eran obreros y estudiantes. Unidos por este momento, se manifestaron por un mundo más justo y una sociedad menos centrada en el consumo y el lucro. Nuestra conclusión es que las protestas cambian y se da a entender de por qué se dan, qué las causó, en qué fin acaban, si hacen una y por qué razón. Se da a entender porque quieren que algo que está mal cambie después de hacer una protesta para que no termine en algo violento. En las dos formas se busca que sea algo pacífico. ¿Y por qué razón va de esa forma? Pero, en fin, se hacen para llevar a cabo que cambie algo que está mal, que está afectando a la sociedad. Así la comunidad puede estar bien. Se busca el bien común. Y bueno, este fue el equipo 11. Gracias.